¿Cómo están? Bien, gracias. Buen día, Miss. Qué bueno, Gaby. Ay, Este, bueno, chicas, habemos puras mujeres en esta sesión en lo que se incorporan nuestros compañeros. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan apoyado a cambiar esta clase, ¿eh? De verdad se trató de un tema de salud, digo en general, nada importante, pero sí tenía que atenderse. ¿Les parece si empezamos con la clase? Por respeto a nuestro tiempo y para poder terminar a tiempo, voy a compartirles las diapositivas de hoy. Gaby, ¿puedes ver mis diapositivas? ¿Sí se ven? Ok. sí, maestra, sí, sí. Gracias. Ok, vamos a empezar entonces. Ciencias políticas, compañeras. Ahí está. La semana antepasada que nos tocó clase, habíamos visto la estructura del Estado, ¿se acuerdan? Los poderes, cómo estaba conformado el Estado mexicano y cuáles eran las competencias de cada uno de los poderes que conforman la estructura del Estado mexicano. Lo que vamos a ver hoy son las normas que regulan la sociedad en general, no solo las mexicanas, sino en la mayoría del mundo se utilizan este tipo de normas y clasificaciones para la sana convivencia de las personas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. La clase pasada habíamos visto que el Poder Judicial nos protege, que la Cámara de Senadores y Diputados, que es el Congreso de la Unión, regula todas las normas que tienen que ver con la sociedad y con los comportamientos. Y que el Poder Ejecutivo administra, es el administrador del Estado. ¿Va? Hasta ahí vamos, va quedando claro. ¿Tienen alguna duda de cómo está estructurado en estos tres poderes el Estado? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ah, bueno, chicas, otra cosa. Les pedí un trabajo que me hicieran llegar la semana pasada. Recibí algunos trabajos. Obviamente estos ya los estoy calificando y los que no, bueno, pues tienen que tomar en cuenta que no voy a poder calificar ni participaciones ni trabajos, ¿va? Entonces sí es importante que me cumplan con los trabajos. Hubieron unos muy bien hechos, la verdad es que me gustaron muchos, algunos, la mayoría, pero sí me faltaron algunos de sus compañeros en entregar trabajo. Entonces, para que me hagan el favor de decirles. Ahora, vamos con las normas jurídicas. Recuerden que todo lo jurídico es leyes, es derecho. Todo lo que regula el Estado en materia de derecho y en diferentes ramas. ¿Sí? Las normas jurídicas son las normas creadas por el Estado para regular la conducta humana y mantener el orden social. Recuerden que el concepto de derecho es todas las leyes que se utilizan para la regulación y para la sana convivencia de los seres humanos o de las sociedades, ¿sí? Cuando hablamos de normas jurídicas en específico, estamos hablando de generalidades. Todas las normas, todas las leyes, todos los decretos son generales. Por lo tanto, son obligatorias para todos, tanto para Gaby como para mí, como para Mari, para Giselle, para todos nosotros es obligatorio. Un ejemplo, los impuestos. No, perdón, las multas, vámonos a algo más sencillo, las multas. Obviamente las multas están reguladas por una ley o por un reglamento. Entonces, si se aplica y a partir de mañana, todos los que traigan portaplacas en sus vehículos van a ser acreedores, digo, porque ahorita es el tema que traemos de moda, ¿no? Si ya se dieron cuenta, la mayoría de ustedes, ya nos aplicaron ahorita una sanción, nos están aplicando una sanción económica para los que traigan su portaplaca en los vehículos. ¿Esto para qué lo hace el gobierno? Bueno, porque sobre todo aquí en la Ciudad de México se utilizan las fotomultas o los velocímetros. Y hay placas de coches que no se detectan porque traen el portaplacas y obstruye una parte de la placa. Entonces, para evitar eso y para que sea general, ¿qué hace el gobierno? A todos quítenle sus portaplacas y está prohibido para todos. Eso es algo general. No va a haber una excepción, no va a haber manera de que
de que el gobierno o la jefa de gobierno Clara Brugada digo, bueno, pero todos menos los vehículos rojos, porque el rojo me gusta. No va a haber manera de que eso pase, ¿va? Entonces, están establecidas por una autoridad competente. Las normas jurídicas tienen que establecerse conforme a derecho. Acuérdense que de este tipo de normas van conforme a derecho, se aplican de manera general y tienen sanciones, sanciones que sí están expresamente reguladas en una ley, en un código o en un reglamento. Estas generalmente se regulan por materia. Por ejemplo, en el derecho, perdón, en el derecho penal. En el derecho penal tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es el Código Nacional? Es como nuestra guía, nuestro folletito que nos dice paso a paso cómo debemos trabajar un asunto. Pero también nos dice, al final, generalmente al final del capítulo dice, para quien incumpla o quien incurra en este tipo penal, tendrá sanciones privativas de la libertad de 2 años, de 6 meses a 2 años, o la media, se calcula con eso la media. Entonces están reguladas por materia y están explícitas, ¿eh? Acuérdense que un principio del derecho es todo lo que está expresamente, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Esto hablando de normas jurídicas, ¿va? Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Esa es una regla del derecho. Entonces, ¿qué significa? Que si tú estás acusado de incurrir en algún tipo de delito y mereces una sanción, tiene que estar sí o sí regulado en un código, ¿va? Y estas son generales, salvo casos específicos. Existe, ustedes saben, la ley de amparo. Entonces, la ley de amparo utiliza criterios excepcionales de asuntos o de casos. Les voy a dar un ejemplo de un asunto que me tocó leer hace poco que me pareció súper interesante. Llegó una señora a promover un amparo porque la citaron. Tenía un citatorio, la notificaron del citatorio y no se pudo presentar a la hora que la citaron porque la señora era mamá soltera, es mamá soltera. Tiene un niño con discapacidad y no tuvo quien le cuidara a su hijo. Entonces, por el riesgo que sufría el menor de quedarse solo, no pudo asistir. A la señora le imponen una multa de 4,000 pesos. Entonces ella dice, ok, entiendo que estuve mal porque no acudí a la cita de una autoridad y está bien que me apliquen la sanción, pero quiero explicarlo, quiero exponer por qué no fui. Entonces la señora promueve un amparo en contra de esa multa y explica, soy madre soltera, tengo a mi hijo, no pude dejarlo solo porque obviamente ponderando, mi hijo es mucho más importante que acudir a una cita, ¿no? A un citatorio. Entonces, ella lo que pedía era que está bien, le dieran un crédito o poder diferir esta multa para pagarla y pedía que le reasignaran una nueva cita, que le reagendaran la cita. Entonces, cuando llega al juzgado, les hablaba del Poder Judicial. Cuando llega con el secretario, empiezan a proyectar la contestación, se dan cuenta de que ella entra en una paridad de género, en una ley específica de paridad de género. ¿Por qué? Porque es una mujer en estado de vulnerabilidad y en calidad de garante de un niño con discapacidad. Entonces, todas estas fueron justificantes suficientes para el Estado de decirle, oye, obviamente no solo te vamos a reponer tu cita, sino vas a estar asistida para que cuiden a tu hijo y además, de inmediato canceló tu multa. Entonces ahí se juzgó con perspectiva de género, porque es un caso específico. Si bien obviamente cualquiera de nosotros que tenga un citatorio judicial y no llegue, vamos a tener una sanción, ¿están de acuerdo? Primera va a ser económica y después nos van a generar una orden de presentación y nos van a llevar con policía. Pero también existen estos casos en específico que el Estado estudia. Entonces es bien importante que ustedes, que van a ser mis colegas, cuando salgan al campo, sepan cómo defender a un cliente en una situación específica. O si les toca ser juzgadores también, que utilicen este tipo de criterios de situaciones que están totalmente fuera del alcance de alguien. Eso es algo bien interesante y bien importante, sobre todo en la normativa jurídica. ¿Va? ¿Tienen alguna duda con hasta aquí con este ejemplo? Bueno.
La clasificación de las normas jurídicas, compañeras. Son normas constitucionales que ya habíamos visto, ya conocemos la Constitución o ya estamos empapándonos un poquito de eso, ustedes ya están en quinto. Recuerden que la Constitución tiene dos partes, la parte pragmática y la parte dogmática. La pragma nos habla de nuestros derechos, nos habla de todas las garantías que tenemos, a qué sí podemos acceder, a qué no, el programa social al que sí tenemos derecho, la educación, la vida, la vivienda, todo esto. Y la parte dogmática, ¿cuál es la estructura que tiene que utilizar el Estado para garantizar toda la parte anterior? ¿Va? Tiene la Constitución 136 artículos. Ojo, porque esta pregunta ya se los había dicho, se la hacen a los diputados y no tienen ni idea de cuántos artículos tenemos. 136 artículos en dos partes. ¿Se acuerdan que ya se los había comentado? Gaby, ¿te acuerdas cómo está dividido? Sí, del 1 al 29 son nuestros derechos, del Y del... 30 Ajá, para el 126 son los este, artículos constitucionales del del Estado. Estado, de la estructura. Gracias, Ujú. Gaby, muy bien. Gracias por poner esa atención. Efectivamente, entonces, estas son las normas constitucionales que ya conocemos, ¿va? Están también las normas legales, la legalidad, los códigos, todo lo que son los códigos. Si alguno de ustedes ya ha tenido algún acercamiento con un despacho que haya trabajado, que haya sido meritorio, saben que existe el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Civil y Familiar, y cada estado generalmente se regula por uno. Acuérdense que existen códigos del estado y códigos nacionales, ¿sí? Entonces, hay códigos que tiene, por ejemplo, el estado de Campeche, y según el estado, el código del estado, el código familiar del estado de Campeche regula esto, ¿no? Lo civil o familiar. Pero también existe un código nacional familiar. Entonces, aguas. Tenemos que tener mucho cuidado ahí porque acuérdense que el que puede lo más, puede lo menos. Si se contrapone en alguno de los códigos, siempre nos vamos a ir al que beneficie la figura que estamos defendiendo. ¿Va? Entonces, estos son los códigos. Y ahora nos vamos con los reglamentos, las normas reglamentarias. El reglamento de tránsito. También existe una ley, pero también tenemos un reglamento, tenemos reglamentos de códigos de Congreso, que es lo más abajo de la ley, pero también tenemos que acatarlo como tal. Sí, tenemos una sanción si no se cumple. Pero también en el caso de los reglamentos, no siempre las sanciones son lesivas, ni siempre las sanciones son económicas, mucho menos privativas de libertad. Las normas reglamentarias a veces nos expulsan o no se nos permite regresar a un lugar o este tipo de cuestiones. ¿Ok? Esto hablando de las normas jurídicas. Las normas jurídicas, bueno, es esto. Básicamente es todo lo que establece el derecho y las autoridades para regularnos a todos como una comunidad. Mari, ¿me puedes encender tu cámara ahorita que tengas oportunidad, por favor? Ahora vamos con las normas morales, ¿sí? ¿Qué son las normas morales? Son las reglas que se basan en la conciencia y razón para guiar la conducta humana. Yo creo que todos hemos escuchado una regla que luego nos impone la moralidad, ¿no? De juzgarnos y se basan en la conciencia y la razón. Estas no están expresamente reguladas, no están explícitas, no existe un código, no existe nada que nos diga, moralmente, Giselle, esta es la forma en la que tienes que actuar, ¿no? Porque estos criterios nos los imponen nuestros abuelos o nos los imponen nuestros papás ante la moral y ante la ética, ¿no? Que un poco ligado. Entonces se basan en la conciencia y son generales, estas sí son como más universales. Sabemos que de un país a otro estas no cambian mucho, ¿no? La moralidad
en mi persona, yo sé que moralmente va a estar mal visto que yo salga a la calle, bueno, que ya también existe una imposición normativa, jurídica, pero si yo salgo sin ropa a la calle, moralmente voy a ser juzgada, ¿no? Porque tu abuela siempre te decía, inclusive ha ido mejorando esto en cuestión de criterios, pero tu abuela siempre te decía, de cuello a tobillo. Y existen todavía comunidades que lo juzgan así, de cuello a tobillo, que no se te vea nada, ¿no? O este tipo de reglas morales que se llegan a tener de cada persona, de lo que se trata tu conciencia, de lo que se trata tu raciocinio. Obviamente mi raciocinio y a lo mejor mi criterio de la moralidad al de Gaby o al de Giselle o al de Mari no va a ser el mismo, ¿no? Porque a lo mejor yo en una época en la que estoy, que soy algunos años mayor que Giselle, puedo decir, no, yo no lo haría. O sea, porque mi abuela, uy, se hubiera vuelto a morir mi abuela si me ve así. Pero Giselle dice, estos tiempos son diferentes, o sea, mi concepto de moralidad cambia. Entonces esto también va evolucionando. Recuerden que todo es evolutivo, tanto lo normativo, lo jurídico, lo social, lo religioso, todo es evolutivo. Todo va cambiando con los años y a lo mejor llega un punto en el que regresa a lo anterior, ¿no? Y bueno, volvemos a empezar la evolución. Y está bien, de eso se trata la humanidad, de eso se trata la convivencia, de irnos regulando conforme vayamos evolucionando. Este tipo de normativa no tiene sanciones, porque si bien, o sea, yo hago algo que moralmente no está bien visto, tampoco voy a recibir una sanción como tal, ni justificada en en la normativa jurídica, ni me van a detener, ni, ni siempre y cuando, ojo, siempre y cuando mi derecho no afecte al tercero, porque entonces ahí ya existe una normativa jurídica que me regule. ¿Sí? Pero moralmente hablando y según mi criterio y mi conciencia, hasta donde me lo permiten, no tiene por qué ser impositiva de sanción. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones de estas normas morales? La norma moral de la justicia, del respeto, de la honestidad, de la honorabilidad que se le da a una persona. Sí, existen personas, por ejemplo, ahorita que se da mucho, compañera, lo de las luchas sociales, que obviamente hay casos que a mí me parecen magníficos, son atacados moralmente por la sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible que ella esté pidiendo? Digo, no porque yo esté a favor o en contra, eso es punto de aparte, pero existe mucha gente que por moralidad está atacando a las mujeres, por ejemplo, que están promoviendo el derecho al aborto. Y esto es una cuestión de moralidad en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque hay inclusive grupos de personas que están poniendo en tela de juicio la honorabilidad de una mujer que quiere hacer este tipo de actos, porque dicen, ¿cómo es posible que una mujer que somos, la verdad es que sí lo somos, ¿eh? Somos el género que cuida, esté siendo capaz de pensar en abortar? Eso no es honorable. Entonces, una mujer que piensa de esa forma no es honorable. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Honestamente, a mí eso es algo que me parece muy personal, ¿no? Y la situación y el contexto de cada persona. Pero sí hay muchas personas, inclusive grupos sociales, que están en contra por la moralidad que esto conllevaría. Que se pierde, sobre todo porque mucha gente piensa que se va a perder la figura de la familia. Sí, entonces la familia es una norma moral también, de alguna manera está regida por normas morales. Cuando sacaban de blanco a la hija mayor y estas cuestiones. Sí, entonces ahorita ya estamos evolucionando, para bien o para mal, como ustedes quieran verlo, pero está cambiando. Y también la moralidad ahorita está evolucionando. Mucha gente piensa que se está quebrantando y se va a volver a formar, otra gente piensa que todavía hay resistencia, pero son normas sociales y son normas culturales. Es mucho que tiene que ver con la cultura, ¿ok? Ahora, si nos vamos a las normas sociales, que obviamente todas estas normas están ligadas en la sociedad, no hay manera de que nos desprendamos una de otra. La diferencia es que
Las normas jurídicas las regulan las autoridades y todas las demás normas son más sociales. Son las personas las que regimos cuáles van a ser este, las consecuencias y cómo se trabajan dentro de la sociedad. Pero las únicas impositivas y obligatorias para todas son las normas jurídicas, salvo excepción, ¿va? Que platicamos. Entonces, las normas sociales son las reglas que establecen la sociedad para regular la conducta humana y mantener el orden. Esto tiene mucho que ver con la moralidad, sí, claro que sí, porque regresamos al mismo punto de yo lo veo súper mal que esté alguien haciendo escándalo y haciendo ruido y queriendo promover el arte de una forma incorrecta. Entonces, ¿qué hace la sociedad? No se los vamos a permitir. No vamos a permitir, eso está mal visto para la sociedad, ¿no? Y empiezan a imponer normas sociales. Estas normas sociales se pueden establecer en sociedades específicas. Sí, estas sociedades específicas pueden tener sus propias reglas, pero no son impositivas para todos. ¿Sí? Perdón. Este, disculpa. Pueden variar de una sociedad a otra. No son las mismas reglas sociales las que tenemos en México, por ejemplo, a las que tienen en esta comunidad donde las mujeres se tienen que tapar hasta la frente, ¿no? Imagínense que a las mexicanas nos tapen ahorita todo el cuerpo. Pues yo creo que con la evolución feminista que tenemos no va a existir manera de que eso pase. O sea, vamos a hacer una revolución feminista y se acaba. Entonces sí terminamos quemando monumentos. Yo creo que no solo las feministas, yo creo que todas, ¿no? El día que nos vengan a imponer o establecer un criterio como ese. Porque es una sociedad aislada una de otra. El pensamiento y la revolución femenina en México es muy diferente a la que tiene Afganistán, por ejemplo. ¿Sí? Son criterios sociales, no están bien, no están mal. Simplemente es el criterio que adoptó cada una de las sociedades. ¿Qué incluye la normativa social? Número uno, compañeras, son respeto a los demás, ¿no? Tratar a los demás con dignidad, con respeto, saludar buenos días, hablarle igual a la persona que nos sirve un servicio en un restaurante que a un diputado si te lo encuentras, ¿no? Eso sería lo ideal. Eso es parte de una norma social, el respeto y la cordialidad. O la honestidad, ser amables, respeto a la privacidad, ¿no? No nos podemos estar asomando hacia la casa del vecino, que si bien no me va a traer una consecuencia jurídica, a menos de que yo ingrese a la casa, ¿no? Obviamente, que ahí sí ya es un allanamiento. Pero si yo me asomo así por la ventana para ver qué están haciendo, qué están viendo en la tele, qué están comiendo, cómo viven, pues imagínense el problemón que se me va a venir, una con el vecino. Y dos, es una falta de respeto, ¿están de acuerdo? Bueno, pues la sociedad lo regula así. Sabemos que no va a tener consecuencias legales. Si de repente yo estoy en la ventana de la casa de Gaby, hola Gaby, ¿qué estás haciendo? Y ahí me quedo 2 horas viendo a ver qué haces. Existe un derecho a la privacidad, ¿sí? Y eso es parte de lo que regula la sociedad, de no ver lo correcto. Sería una conducta incorrecta. Entonces, las reglas sociales, por ejemplo, en el trabajo, pues ya sabemos que las reglas sociales en el trabajo es no comerte el pan de tu compañero enseguida, aunque lo haya dejado en su escritorio y se vea bien rico. No lo puedes tocar, ¿no? Y no porque esté prohibido ni te van a meter a la cárcel por el pan, sino porque tienes una regla, una normativa social que no te lo permite y no lo considera como bien hecho. Ok, entonces, con estos ejemplos más o menos nos queda claro cuál es la normativa, ¿no? Estas normativas sociales generalmente no tienen sanciones, pero la sociedad sí existe, para la sociedad sí existe una exclusión, un rechazo. O, ay, no, no te juntes con esa porque, híjole, es que esa mujer es bien chismosa, ¿no? Y te clasifican o te catalogan con un gremio de la sociedad. Y esa prácticamente es la sanción, pero no va más allá de esto. Ahora, ¿por qué no tenemos ese tipo de conductas, aunque me digan chismosa? Porque no voy y estoy metida en todos los chismes, ¿no? Porque socialmente también existe esa regulación y también uno tiene un criterio y adopta un criterio personal de decir, desde mi abuelita me dijo que eso no estaba bien, ¿no? Y regresamos a las normas morales.
La moralidad, de un criterio muy personal se los digo, la moralidad viene de la familia, viene de la imposición de la familia. Hay personas que hoy por hoy conozco, compañeros, que no son religiosos. O sea, ellos no tienen, no sienten como ese llamado. Pero como su abuelita era súper católica, sus papás los metieron a escuela de monjas y les impusieron la religión, ellos tuvieron que adoptarla. Y aunque hay gente que no se quiere casar por la iglesia, es que, híjole, si no se casa por la iglesia, la abuelita se infarta y se junta primero con la muchacha. Entonces son imposiciones que nos van haciendo dentro de la familia. Sí, a diferencia, por ejemplo, de las normas jurídicas, que ahí sí no te preguntan si quieres o no, pero sí tienen una sanción. En la familia no, en la familia puedes no casarte si tú quieres y no vas a tener una sanción, pero para la moralidad va a estar mal visto. Ya en estos tiempos ya para la sociedad no, porque seguimos evolucionando, pero en la moralidad de la familia sí creo que cada familia tiene una manera diferente de ver la moral. No sé si ustedes coinciden conmigo en este punto. Sí, totalmente. Gracias, Gaby. Yo sé que yo soy de Chihuahua, soy norteña, no tengo la misma cultura de la familia de Giselle, por ejemplo, ¿no? Giselle, eres de la Ciudad de México, ¿de dónde eres? Soy de Veracruz, pero vine para acá, para Eres de, México. bueno, de Veracruz. Imagínate el mundo que existe entre la cultura norteña de Chihuahua y la cultura de Veracruz jarocha. Para empezar, los jarochos son así, dicen las cosas como va. Los Ujú. norteños también tenemos esa parte, pero los jarochos son muy. Yo conozco algunos jarochos y sé que son así muy directos, ¿eh? Y a ellos como que no les importa mucho herir susceptibilidades y ellos como piensan y en el momento en el que están actúan como son. No son como que mucho de ocultar apariencias. Y eso está padrísimo. Pero ahora, si te vas a un estado conservador, imagínense un jarocho en Chihuahua, que son bien persinados allá en mi tierra y que llegue el jarocho y diciendo cómo es y diciendo las cosas a lo directo y sin tener filtro, pues los norteños van a decir, oye, espérate. O sea, Giselle, sí, pero no me lo digas tan feo, dímelo bonito, porque aparte son sentidos en el norte. Sí, son dos culturas, a pesar de ser el mismo país, son dos culturas completamente diferentes. Entonces yo no podría aplicar las sanciones sociales que existen en el norte, en Veracruz, ni Veracruz podría aplicar las sanciones sociales de su estado en Chihuahua. ¿Se dan cuenta por qué les digo que puede variar mucho de una sociedad a otra? Es como en el derecho. Existen leyes que son específicas para estados, aunque sabemos que todos en México tenemos que acatar las reglas. En Chihuahua existe un delito que se llama abigeato, que es muy grave, que a lo mejor Giselle, que es de Veracruz, ni lo conoce, ¿no? Porque es el robo de ganado y de vacas. Y va a decir, ¿y a mí por qué me vas a privar de la libertad o me estás poniendo una sanción tan grave si aquí en Veracruz hay muy pocas vacas? Entonces, ese tipo de delitos sí se clasifican según por estados. En Chihuahua se implementó también en el 2008 la figura del feminicidio por primera vez, porque era un estado feminicida en Ciudad Juárez. Yo creo que ustedes ya lo saben, ¿no? Ya saben la historia de Ciudad Juárez. Entonces, cuando entra esta figura, la implementan en el estado porque era tan grave el asunto del feminicida. Y eso era una sanción muy lesiva, ¿eh? O sea, en un inicio, cuando entré en el estado, la, la pena privativa era vitalicia. O sea, quien matara a una mujer se iba de por vida a la cárcel. Solo que hay un problema. En México no existe esta figura. No existe la cadena perpetua que le llaman en otros países. Sí, entonces el hecho de que condenen en México a alguien a cadena perpetua es ilegal, es inconstitucional. Pero ¿qué pasa ante esto? Bueno, entonces crean una figura que se llama vitalicia. No sé cuántos años vayas a vivir, pero todos los años que dures, si matas a una mujer en Chihuahua, te vas a ir vitalicio a la cárcel. ¿Qué pasa? Él empieza a haber mucha controversia con esta figura y existen críticos y analíticos jurídicos que dicen, es lo mismo, o sea, no me estás dando una condena, no me puedes decir hasta que te mueras, no puedes hacerlo. Entonces, ¿qué hace? Por favor, reclasifica.
la sanción de esta conducta. Ok, dice el Estado mexicano, no te puedo imponer una prisión vitalicia porque no tengo la certeza de cuánto vas a vivir, pero entonces se modifica y te sentencian a 300 años de cárcel. Entonces, yo creo que por muy sano que estés, una persona no dura 300 años y menos en la cárcel. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hacen? Esta figura lo único que hace ha sido modificándose y adaptándose a lo que sí se permite en México. Existen feminicidas a los que son en Chihuahua inicialmente este problema, que son condenados a 180 años de cárcel, más la agravante que ya le subió 20 años más otra agravante que ya le subió 60 años más. Entonces llegan a tener 220 años en su sentencia. Que si bien apelan y la reducen por buena conducta, pues van a ser 150 años. No va a haber manera de que salga. Pero el Estado está cumpliendo, el Estado le está imponiendo una sanción con los años de cárcel que le toca. El problema es cómo va a salir de la cárcel, ¿no? Entonces, muy probablemente, no, con la certeza de que esa persona no salga viva de la cárcel. Es la misma figura que la cadena perpetua en Estados Unidos o que en su inicio la prisión vitalicia en México, pero ahora adaptada a las leyes mexicanas. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios que se empiezan a utilizar en las figuras. ¿Qué pasa cuando en el estado de Chihuahua ven que esta figura, no tanto que haya servido, ¿no? Para que dejara de producirse este tipo penal, sino que el socialismo punitivo lo acepta? ¿Alguna de ustedes sabe lo que es el socialismo punitivo? ¿No? Giselle, ¿tú sabes lo que es el socialismo punitivo? No, maestra. Tampoco. Mari, ¿tú sabes a qué se refiere esta figura del derecho? No, Miss. Ok. El socialismo punitivo es una figura bien interesante, compañeras, que después en otra clase la profundizamos. Pero a grandes rasgos es eh, el poder que tiene el pueblo de juzgar a alguien. Sí, obviamente yo como ciudadana no puedo promover la sanción que va a tener una persona que secuestró. No voy a poder hacerlo, ¿no? Porque ya está regulado en un código y porque ya se trabajó en eso y porque aunque yo diga, sí, que le den 200 años, pues a mí el gobierno me va a decir, no, pues siéntate a ver porque la sentencia la emite el juez. Pero existen casos tan mediáticos que, tan mediáticos por lo político, por lo social, por, por el tipo de delito que se tiene que maximizar porque la sociedad lo maximiza. Uno de los casos, por ejemplo, de socialismo punitivo actuales más relevantes, Fofo Márquez. Ya lo habíamos visto. Fofo Márquez ha sido una de las figuras que ha revolucionado tipo de socialismo. ¿Qué pasa? Un chavito, ya lo habíamos platicado, este ejemplo ya se los he puesto en varios puntos, porque Fofo Márquez creo que viene a darnos un ejemplo de muchas figuras jurídicas. Pero ¿qué pasa cuando la gente empieza a ponerse bien loca y a decir, sí, que los sentencien por feminicidio? Ojo, todavía por hoy yo sigo pensando que no fue feminicidio en grado de tentativa. También creo que la defensa de Fofo Márquez no promovió como debió haber promovido la defensa. Y también creo que el Ministerio Público, por la presión social que manejó, tuvo que llevarlo a ese extremo. ¿Ustedes creen, honestamente, ay, que si no hubiera sido un caso mediático, conociendo el alcance económico que tenía este chico, que hubiera podido utilizar esos medios y que nadie se hubiera dado cuenta, ¿ustedes de verdad creen que lo hubieran sentenciado por feminicidio en grado de tentativa? Gaby ya me dice que no. Giselle, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Yo digo que no. Mari, ¿tú opinas lo mismo? Sí, también yo pienso que no todo fue por el tema de que eran youtuber, que Exacto. era alguien famoso, digamos. Sí, la presión social, efectivamente. A esta figura, compañera, se le llama socialismo punitivo o punibilidad social. Sí, esta punibilidad es, Eh, dime, Mari. Tengo una duda. La Sí. maestra Vanessa nos dejó ver una película de la lapidación de Soraya. ¿Eso Ujú. fue
en el Medio Oriente, ¿no? Y la sociedad juzgó a una persona, ¿no? Y la Sí. lapidaron y tal y tal. Eso es más o menos así el tema con la sociedad la pudo condenar. ¿Es lo mismo o es totalmente distinto? No, mira, es que estamos hablando, puede ser algo parecido, algo similar, pero no específicamente, porque al menos en nuestro país nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. No he visto la película de que les puso la maestra, pero estoy entendiendo que ellos mismos fueron los que le provocan, ¿no? O los que la laceran o Sí, los que lo empiezan la lapidaron. a latillar, exacto. En esta figura no es socialismo punitivo. Ajá. No, no sería como tal un socialismo Ah, ok. punitivo, porque el socialismo punitivo es la presión social que ejerce Ah, a ok. las autoridades para que realicen un acto. En el caso de la película, como tú me dices, ellos, la sociedad la condena, pero la misma sociedad es el que le da el castigo. En México no funciona o no puede funcionar así, porque por muy mal o bien que me caiga a mí una persona, yo no pudiera golpearla, ni lacerarla, ni mucho menos, porque entonces yo estoy cometiendo un delito, ¿sí? Ah, Existen, dime, ¿qué Mari. sucede con con los linchamientos? ¿Ves que a veces han atrapado a algún ladrón o algún violador, etcétera, y los linchan? Justo eso, ese punto iba. Han existido casos en México que se ha hecho justicia por mano propia. Efectivamente, sí han habido linchados, inclusive se las ha causado la muerte a personas que han sido presuntos, porque ni siquiera tenemos la certeza de que cometieron el delito, pero fueron presuntos porque para mala suerte estaban en el lugar y en el momento en el que sucedieron los hechos. Y cuando la sociedad se enardece, empiezan a golpearlos y los matan, tiene el Estado la obligación de revisar cómo fueron los hechos y detener a las personas que estuvieron involucradas por el homicidio. No es algo que quede impune de decir, ay, nos juntamos 50 personas y matamos a alguien y ya. En México no funciona así, en México no puede ser así. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a investigar y se detiene personas por homicidio. La diferencia son los grados del homicidio que se manejan. Existen homicidios en grado de tentativa, existen homicidios calificados, homicidios con agravantes, homicidios en riña. Entonces ahí dependerá del Ministerio Público clasificarlo, pero sí se tiene que sentenciar a las personas involucradas, sobre todo a las directas, ¿eh? Generalmente se hace por los videos. Las pruebas que tiene el Ministerio Público para dar con estas personas que fueron involucradas, pues son estos, los videos que luego se transmiten o los testigos. De decir, es que yo vi que fulanito de tal fue el primero que lo detuvo y el otro fulanito de tal le aventó la piedra. Bueno, pues esos dos se van por feminicidio, digo, por homicidio. Entonces, no es como en otros países, Mari, que se queden impunes este tipo de delitos, porque estamos hablando de que privaron de la vida a alguien. Un Sí, presunto o un presunto secuestrador, un presunto violador, pero no deja de ser presunto. Recuerden que en México la presunción de inocencia termina hasta que te juzgan y te sentencian. Según nuestro ujú. sistema jurídico, nadie, nadie puede. Ay, se me fue esta figura. Es un principio de derecho y el principio de presunción de inocencia. Ah, perdón, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio de presunción de inocencia. Entonces, imagínense si a veces hay gente que está detenida por la autoridad en prisión preventiva oficiosa y todavía no se sabe si sí o no es culpable. Imagínense ahora que una persona o que la sociedad sea la que juzgue. No es lo mismo que el socialismo punitivo. El socialismo punitivo, regresando a esta figura, es este concepto que se tiene cuando la sociedad empieza cuando empieza a atacar inclusive al Estado y empiezan a vigilar cada movimiento del Ministerio Público y si el juez va a recibir dinero y si no, y todo se hace una campaña tan mediática que tienen que hacer lo que la sociedad haga para que no enardezca. Sí, entonces, ¿qué pasó en el caso del Fofo Márquez? Yo soy abogada y soy maestra en Derecho Penal. Yo sé que
Fueron lesiones que tardaron menos de 15 días en sanar, como lo dice el código, entonces eran lesiones. A lo mejor con un agravante, en paridad de género, sí, pero no era su pareja directa, él no tenía intención de matarla. El contexto y el momento estaba totalmente fuera del alcance del fofo para decir, es que si el coche pasaba, la empujó para que se muriera. No, porque él no conocía al conductor del otro vehículo. Entonces realmente se trató de lesiones y no fueron lesiones Pero graves. lo hizo con saña. Sí, La vio claro. tirada en el piso, vio que era mujer y dice, bueno, ya le dio la cachetada, ok, ahí muere, ¿no? Pero no, Ajá. no, no ensañarse con ella, porque yo sí siento que sí se pasó de listo. Sí, claro, y da coraje. Yo también cuando lo vi, tengo que Yo lo confesar, quisiera tener enfrente al Fofo Márquez, ¿eh? tengo que confesarles que cuando vi el video dije, sí, que lo juzguen por feminicidio para que se le quite lo abusón. Aunque yo sé que es lesiva la aplicación de la sanción, no es lo mismo que condenen a alguien por lesiones 2 años en la cárcel a que condenen a alguien por feminicidio 18 años. ¿Están de acuerdo? Ahora, fue circunstancial, compañeras. ¿Cómo circunstancial? Él llega a un centro comercial, no conoce a la persona, como pudo haber sido ella, pudo haber sido un hombre, o pudo haber sido alguien que se le atravesara en el momento. No se trató de un tema personal entre ellos porque no se conocían. Entonces, esta relación y este vínculo que existe según el Código Nacional de Procedimientos Penales en un delito de feminicidio, pues es esto, ¿no? Que sean pareja, que se tenga toda la intención de matarla por género, que exista un antecedente, inclusive es un agravante, que sean pareja. Estaría bien interesante que en la siguiente clase analicemos ese tipo penal, pero no había estos enlaces que tienen con el código para poderlo clasificar como un feminicidio en grado de tentativa. Las lesiones que él le provocó, si bien como dice María, o sea, sí la pudo haber matado, no lo hizo. Las lesiones a la señora le tardaron menos de 15 días en sanar porque eran heridas. Ojo, no estoy a favor de Fofo, ¿eh? Al contrario, creo que hasta gusto me da que lo hayan sentenciado por feminicidio. Pero fue un desastre jurídico, compañeras, porque le quita el enfoque real de ese tipo penal. Entonces, ¿ahora qué pasa? Como el socialismo punitivo o la sociedad hicimos que condenaran a este hombre por feminicidio en grado de tentativa por este delito, ¿qué va a pasar la siguiente vez que golpeen a una mujer? En general, ya todo va a ser feminicidio en grado de tentativa. Ya todo el mundo es feminicida. Y no funciona así. O sea, no funciona como general de decir, híjole, ya porque le pegaste a una mujer, ya eres feminicida. No es así, porque esa figura tiene un enfoque muy diferente. Recuerden que el feminicidio comenzó porque eran mujeres violadas, porque eran mujeres mutiladas, porque eran mujeres con un grado extremo de tortura por sus parejas, por sus padres, por sus madres, por un lazo consanguíneo o de familiaridad, conocían a la persona. Entonces, el feminicidio es el asesinato de mujeres por cuestiones de género, con extrema violencia y con extrema violación de derechos humanos por su género. Extrema violencia y extrema violación de derechos humanos. Al principio decían, es feminicidio si están violadas. Si no están violadas, es homicidio. Bueno, a lo mejor esa podría ser como una diferencial de entre un delito y otro, ¿no? Si las violaron y las mataron, era feminicidio. Si no, era homicidio solamente. Porque también existen mujeres que están dentro de los cárteles. Entonces, ¿qué diferencia habría entre una mujer que matan, desafortunadamente dentro de un cártel, de un hombre que también está dentro de un cártel? Porque el de ella tiene una punibilidad más fuerte o más lesiva que la de él si ambos se dedicaban a la delincuencia organizada. Es muy diferente pensar en este ejemplo a pensar en una mujer que fue violada, que era una estudiante, que la retuvieron en su contra, que fue torturada y que ella no tenía esa relación con la víctima, pero tuvo un agravio sexual. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No los dos pueden ser feminicidio. Entonces, con el caso de Fofo Márquez, la sociedad estamos tan enojados por el video, porque todos lo vimos y nos enojamos muchísimo, que dijimos que se haga feminicida. Y ni el muchachito sabía que iba a tener ese alcance, su acción.
Ni él mismo lo sabía. Es más, inclusive me atrevo a asegurar que él pensaba, voy a estar 2 horas en la fiscalía, les pago $500,000 a quien se me atraviese y salgo. Ese ha de haber sido el pensamiento de ese chavito. Pero como la sociedad se dio cuenta, la sociedad vio el video y la sociedad salió. Y para rematar, la señora a la que le hace este agravio es buenísima para manejar las cámaras, ¿no? Y empieza a tener cámara, le empiezan a dar cámaras y ella exige que sea feminicidio porque la pudo haber matado. Imagínense, la sociedad siempre estuvo a favor de ella. Entonces, la característica de un feminicidio: 1, violencia extrema; 2, motivación de género; 3, impunibilidad. ¿Qué significa? Que esta impunibilidad viene de los casos que no son vistos como tal por la sociedad. Hay un caso muy famoso que la chica se apellidaba Buen Día. No sé si conozcan ese caso de un feminicidio, ¿Es el de Mariana? Gracias, Mariana No. Buendía. Sí, bueno, este caso es de un policía. Él era esposo de esta chica que desafortunadamente perdió la vida. Ella, sufría mucho de violencia familiar, violencia sexual, violencia económica, todo lo que conlleva, ¿no? Estas figuras de violencia familiar, intrafamiliar. Entonces ella denunciaba a este hombre, pero como era policía, cuando llegaba a la agencia del Ministerio Público y decía, oye, quiero denunciar a mi esposo porque me violenta, agarraban la carpeta, su denuncia y la archivaban, porque era su compañero. Entonces él nunca se presentaba, nunca lo citaba, nunca iniciaban carpetas de investigaciones, tenía protección de la autoridad al 100%. Entonces Mariana y su mamá, Irinea Buendía, un día quedaron de que ella ya estaba cansada y que se iba a ir de su casa. La mamá retiene a los hijos de esta mujer. Ella dice, mamá, es que tengo que ir por mis cosas. Se regresa a la casa, tarda mucho en llegar. Esto pasó en esa, me parece. Tarda mucho en llegar. La mamá va y la busca. Y presuntamente la chica se había quitado la vida. Resulta que cuando llega la gente, sí, exacto, se suspendió. Entonces, cuando llega la agencia del Ministerio Público, cuando llegan los peritajes, cuando llega CEMEFO, cuando llega la policía, empiezan a viciar toda la escena del crimen. La descuelgan, desaparecen la soga, empiezan a borrar evidencia, todo para que no para encubrir más bien al policía que era el esposo. Entonces la señora, con la certeza de que su hija no lo pudo haber hecho y que fue él, empieza a denunciar. ¿Y saben qué pasó? No le hicieron caso. Nadie le hizo caso a esta mujer. A nadie le importó de las autoridades de esa comunidad o de esa alcaldía. Entonces, en su desesperación, imagínense, o sea, ese día ella se iba a ir de su casa. Probablemente ese haya sido el motivo del feminicidio, que haya entrado con su agresor, que era su esposo, a decirle que se iba de la casa. Y él terminó con su vida. Fíjense, este caso, que sí, específicamente es un feminicidio. No hay otra manera de llamarle. Cumplió con todas las características que impone el código para llamarlo feminicidio. Era su pareja, tenía una relación sentimental, ella sufría de violencia, sufrió extrema violencia al momento de morir, ella tenía lesiones, existía una hazaña impresionante y lo encubrió el gobierno. A este punto se refiere la impunibilidad, como el caso de los campos algodoneros, que también estaban involucrados muchos personajes del gobierno, que también quedaban impunes. A esto se refería la figura del feminicidio. En el caso de Mariana Buendía y de Irinea, fue un caso que tocó instancias internacionales. Y es esta señora Irinea Buendía es una de las mujeres más aguerridas que me ha tocado ver en uno de los casos de sus hijas. Porque ella llegó y tocó instancias internacionales al grado de que pudieron reconocer el delito que le cometieron a su hija como feminicidio. Existió toda la hazaña para matarla y no fue esa vez, él tuvo la intención de matarla muchas veces anteriores. Tenía una relación, tenían hijos. Ella vivía en extrema violencia.
En este caso sí era una cuestión de género. El tipo era servidor público, imagínense, y estaba siendo encubierto por sus compañeros. Lo estaban encubriendo. En este caso no hay manera de no llamarle feminicidio. En el caso del Fofo Pero Márquez, al final siempre sí lo detuvieron. sí, claro, sí, ¿Sí lo él de hecho, detuvieron? sí, Ah, claro. Y de hecho ese policía es uno de los que purgan las penas más altas de este delito en México, porque también se abre un ah, parteaguas de este asunto. Y esta señora, ah, ok. Buen día, mis respetos porque se hizo una activista a favor de la figura del feminicidio en México. Inclusive, si quieren ustedes buscar alguna de las entrevistas que le ¿Cómo han se hecho, llama? Irinea Buendía se llama la mamá. El caso de la chica que desafortunadamente falleció se llamaba Mariana. Mariana Buendía. Ella ha estado ya en varias instancias internacionales, inclusive tocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su caso se abrió en la Corte. Es un caso bien interesante porque este sí es un precedente total del feminicidio en México. Sí lo Se es. volvió abogada sin serlo, ¿no? Ujú. Se volvió abogada. Sí. Digo, generalmente la gente que está pasando por situaciones legales son los mejores abogados. No sé si ustedes han Sin tenido duda. contacto con alguien que está en el reclusorio, que cuando entran al reclusorio se ponen a estudiar leyes. Entonces, la gente que está recluida sabe mucho de leyes, porque les toca aprender leyes. Sí. Igual en estos casos, ¿no? Bueno, pues esta es la figura del feminicidio a comparación de el socialismo punitivo que sufrió la señora Edith a manos del Fofo. Me alegra mucho que le hayan dado una sentencia tan alta. No por él en Te- especial. Dime, Mari. Tengo una duda. Sí, claro. Quizá a lo mejor esté un poquito fuera de tema, pero mira, por ejemplo, si una persona te golpeó en el pasado, ¿cuántos años puede ser o la ley no es retroactiva? Si ya pasaron por decir 20 años, ¿qué sucede? ¿Puedes demandar a tu agresor de hace 20 años Mm. o ya no? Depende mucho de las secuelas que te hayan quedado de la agresión. Si las secuelas de esa agresión Da- duraron o han tardado más de años en sanar, te quedaron secuelas irreversibles, sí hay manera de que se pueda acreditar la lesión. Si no, va a ser muy difícil a menos de que tengas fotografías o un video explícito. Pero acuérdense que en materia penal los delitos prescriben. ah, Obviamente, si ok. tienes a una persona que te golpeó hace 20 años y fueron lesiones que tardaron menos de 15 días en sanar, pues la prescripción del delito ya fue, ya no puedes reclamar por ese asunto porque la ley te dice, tienes 2 años para denunciar este delito. Ajá. Si te cometen el tipo Mm, de fraude, tienes 2 años para denunciarlo. 2 años, un día, está fuera de prescripción y se desecha tu denuncia. mm, Existen delitos que no prescriben. Existe un delito que no prescribe nunca, que es ujú. la violación sexual. Oh, ¿Por qué? Bueno, mm, ampliaron la prescripción. ¿Por qué? Porque como son hechos de realización oculta, no existen testigos. Nunca va a haber, o la mayoría de las mm, veces no va a haber testigos. Y las víctimas se toman su tiempo para denunciarlo. ¿Por qué? Porque regresamos mm, a las normativas sociales. Hay veces que las señalan en lugar de protegerlas. De que de seguro ujú, fue por cómo se vestía. De seguro fue porque estaba sola a las 3 de la mañana en un antro. De seguro fue porque iba caminando. Entonces, estas normativas sociales son lesivas para este tipo de víctimas y se toman su tiempo para poder denunciar. Entonces, a lo mejor hay alguien que sufrió un abuso o una violación de niña y hasta los 30, 35 años tuvo el valor de reconocerlo y lo denuncia. En ese caso, sí, no mm, la prescripción no aplica, Mari. Pero en el caso de las lesiones, mm. sí, el asunto ya está prescrito. El daño psicológico, por ejemplo, una lesión cervical Si es una de por lesión, vida. sí, sí, pero regresamos al punto de las secuelas que te dejan. Si las secuelas este, mm, son tan lesivas que son permanentes, sí, sí, la prescripción se amplía más, pero es dependiendo, o sea, si tienes una riña, por ejemplo, si estás en una riña con alguien y se empiezan a agarrar a golpes y te rasguñan la cara, tú denuncias, ¿no? Pero esas lesiones no es lo mismo que Mm, si alguien te perfora un pulmón, no tiene las mismas consecuencias o los mismos alcances.
ni tampoco si alguien te agarra por la Claro. espalda. Son agravantes. Entonces, cuando tú sufres una lesión que tarda de 6 meses a un año, tiene un agravante diferente a la de 15 días. Pero si sufres una lesión que tarda más de 10 años en sanar, ya el Código Nacional de Procedimientos Penales lo prevé en específico. ¿Sí? No, no sé si 20 años después la puedas denunciar porque existe la prescripción también en ese tipo de lesiones, pero tendría mucho que ver el contexto de la situación, a lo mejor. Ok, gracias. No de qué. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí que tengamos del socialismo punitivo y de esta norma social? ¿No? No, ¿Ninguna? maestra. Seguimos entonces, compañero. No. Dime, Mari, ¿tienes alguna duda? Pues es que la verdad es que si me pongo a platicar con usted no le va a alcanzar la clase, maestra. Tú no te Hablo, preocupes, no nos echamos un hablo café. demasiado, pero me encantaría ver muchos casos. Yo sigo un doctor forense y Ajá. ha contado un sinfín de casos forenses que me encantaría platicarlo con usted, pero eso será en privado, yo creo, porque Cuando aquí gustes. en la escuela no, en la clase no. Cuando, cuando gustes Sí, sacamos. ajá, claro, sí, 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 son muy interesantes y digo, penalmente sí me encantaría entenderlos mejor. Pues mira, yo te sugiero entonces que si te gusta el penal, te pongas en contacto cuando termines la licenciatura con el doctor Camilo o con Carla para que Ujú. sigas de corridito la maestría en Derecho Penal, porque el penal es una materia muy interesante, pero recuerden que es más flexible, perdón, que otras materias. El derecho administrativo y el derecho fiscal son estricto derecho, compañeras. Si la ley dice que tienes 30 días para presentar tu declaración, 30 días al 31 ya recibiste una sanción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Ujú. estricto derecho. Ahí no hay manera de manipularlo, no hay manera de tener criterios excepcionales, no existe ese punto. En el derecho penal es diferente porque ahí sí es interpretativa la ley. Ujú. Hay gente que comete delitos que no sabe que está cometiendo los delitos. Entonces, si tiene una buena defensa, puede librarlo un poco. Si tiene una mala defensa, puede que te hundan más de lo que Sí, estaba. Entonces, es- sí existe el derecho a la defensa adecuada. Si una persona está atravesando por un proceso penal, sí es bien importante que elija bien a su defensa, o a sus abogados, asesores o a sus defensores. ¿Por qué? Porque un buen abogado te puede hacer maravillas, pero un mal abogado te puede hundir aunque seas inocente, porque los procesos así son. caso Fofo Márquez, ¿no? Igual que le pasó, ¿no? ¿Perdón? Sí, Caso Fofo, caso claro. Fofo que no tuvo un buen abogado. Claramente, o sea, un abogado que hubiera argumentado las lesiones como tales, y hubiera hecho el proceso correcto y como debía haber hecho, bueno, pues a lo mejor el juzgado hubiera tenido un poco más de forma para sacarlo de este feminicidio en grado de tentativa, pero es como lo interpretaron en su contestación, cómo litigaron Miss, el asunto. Dime, Gaby. Miss, Eric Rauda estaba llevando ese asunto y creo que iba por buen camino, aunque no sé si Está lo condenado por correcto era, feminicidio. pero sí, este, pues yo desde mi punto de vista creo que la sociedad se ha bueno, ¿cómo se dice? Ha sido muy agresiva en estas situaciones de, de género, porque por ejemplo, no hace mucho, dos chicas que eran influencers, una jovencita menor de edad, agredió a la nueva pareja Ah, sí, es cierto. de la chica y a ella no la condenaron porque era menor de edad, porque estaba en situación posparto, este, y pues como que no es pareja La esta ley, norma de éticas, ¿no? Digo, esta Normas jurídicas. clasificación de socialismo punitivo, ¿no? Porque las mujeres también matan, las mujeres también, este, pues Violan. generan muchos
problemas, claro. Entonces, ¿por qué son mujeres no pueden ser juzgadas de la misma manera? Digo, yo no estoy defendiendo a Fofo, solo que se me hace injusto que por ser mujeres no reciban lo mismo que un hombre y que no lo hagan tan escandaloso como un hombre. Porque hoy en día, si no hacen escándalo, no logran su objetivo. Y, por ejemplo, pasó también con un juez del Estado de México, de un niño que aparentemente había sido violentado por el tío. Cerraron periférico y el juez le dio libertad porque no encontró los elementos suficientes para vincularlo. El señor creo que dio una fianza de 800,000 pesos y cerraron periférico y el mismo Poder Judicial le hizo su apelación para que lo regresaran al reclusorio y lo regresaron, ¿no? Y está pagando una condena. Yo no sé si es culpable o no, pero para mí era una venganza de la mamá por cuestiones familiares con la pareja y se llevaron entre los pies, o sea, por coraje a una persona. Yo repito, no sé si sea culpable o sea inocente, pero el escándalo hoy en día es lo que le ha funcionado a la sociedad y tampoco se vale que haya personas inocentes privadas de la libertad por escándalo. Entonces ahí tampoco se puede hacer nada en contra de estas personas o cómo. Mira, Gaby, creo que estás tocando puntos muy importantes. La primera, el caso de Mariana y de la otra chica que la apuñaló. Perfecto, coincido. Socialismo punitivo, pero inverso al de Fofo. ¿Por qué? Porque compadecieron a la victimaria. ¿Qué pasa? Muchas mujeres se han visto en situación posparto y saben que es una situación hormonal y psicológica inclusive. Sí tienen ataques de ira. Era menor de edad. Ella, de alguna manera, la agresión la hizo bajo influencias o una ceguera temporal de celos. Sí, esta es una justificante a veces para ese tipo de delitos. Inclusive hay gente que se considera inimputable por esta situación, porque sufre de algún trastorno mental. No significa que queden impunes o que vayan a salir, no, significa que su medio privativo va a ser psiquiátrico, que van a estar bajo un tratamiento y observación psiquiátrica. En el caso de esta chica, fue lamentable yo después leer algunos comentarios en redes sociales donde agredían a la chica que estaba en terapia intensiva, que decía, es que ella se lo ganó porque le bajó al novio, es que ella se lo ganó porque eran amigas. No, no hay manera de que una mujer se lo gane. Pero el socialismo punitivo en este caso apuntaba que la autoridad tenía que hacer lo que socialmente se veía correcto. ¿No? Que era no actuar de manera tan lesiva en contra de Mariana N., porque así la nombran porque es menor de edad. ¿Y qué hacen? Entonces acatan las leyes de, del Estado que favorecen a la victimaria. En México existen muchísimas leyes que se contradicen a la víctima y el victimario. A veces el victimario termina siendo más protegido que la misma víctima. Sí existen ese tipo de casos, compañero. Y no tiene que ver con socialismo punitivo, porque así es. Ha sido nuestro Estado tan garantista ya con algunos de los victimarios o con algunos de los presuntos que cometen delitos, que ya también hay tratados internacionales que les ayudan a que no sean tan lesivos con ellos. Que si lo detienen, que si lo golpean, lo tienen que soltar, que si lo presentan ante un medio de comunicación y violan la presunción de inocencia, lo tienen que soltar. Por eso el proceso penal es tan complejo, porque si alguien dentro de este proceso se equivoca, se acaba. Por eso tienen que haber muy buenos abogados penalistas, porque existe algo, por ejemplo, comete alguien un homicidio y con el arma que cometen el homicidio la tienen. Ya con eso es muy fácil tener ese asunto. Es muy fácil condenar a esta persona con sus huellas dactilares, con todos los peritajes correspondientes. Pero ¿qué pasa si un policía que no conoce el protocolo ni el primer respondiente, el protocolo de primer respondiente, ni la cadena de custodia,
viola el proceso de esa arma y no la lleva correctamente al juzgado como medio de prueba, esa prueba se anula. Y sin eso, ¿cómo pueden culpar a alguien? ¿Cómo puedes tener la certeza de que es homicida fue si no tienes este tipo de peritajes dactilares? Se les cae el asunto y lo tienen que soltar. Hay muchos asuntos así. El proceso penal es complejo, el proceso penal se tiene que estudiar. Porque pasa lo que el asunto que comenta Gabriela. Porque hay tanta gente inocente también en las cárceles purgando condenas. El hecho de que el género femenino fuera ahorita tan exclamado también ha tenido sus consecuencias graves en nuestro sistema penal acusatorio, en nuestro sistema penal. ¿Por qué, compañeras? Porque ahora resulta que hubo tantas violaciones en el pasado que quedaron impunes, que el gobierno, en su calidad garantista, dice ahora, cada vez que venga una mujer a decirme que fue violada, voy a detener al tipo de 6 meses a 2 años en una prisión preventiva en lo que investigo si fue cierto o no. Entonces, ¿qué hacen? Con el simple hecho de que una mujer señale a un agresor sexual, se convierte en agresión sexual para el Estado, en agresor sexual, y lo detienen de manera inmediata. ¿Cuántas mujeres se imaginan ustedes que han utilizado esta figura de prisión preventiva oficiosa en este delito para acusar, como dijo Gabriela, a alguien por el simple hecho de tenerle coraje? O sea, ¿cuántas veces una mujer ha podido decir, híjole, este cabrón me las va, ay, disculpen la mala palabra, este me las va a pagar, ¿no? ¿Qué hago? Voy a ir a denunciarlo y voy a decir que me violó. Y de aquí a que investiguen todo el proceso, el hombre ya pasó un año en la cárcel. Igual en el caso de las niñitas que están estudiando en la preparatoria. Híjole, es que ese profesor me reprobó, me las va a pagar. Y lo odio y me las va a pagar. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a denunciarlo por violación. Y es un agravante que sea su maestro y que ella sea menor de edad. ¿Saben la cantidad de maestros que hay ahorita en el reclusorio? Inocentes, presuntamente inocentes, porque hasta las menores han dicho que no, que fue una broma de mal gusto, pero siguen en la cárcel porque el proceso se sigue por oficio. Aunque la víctima se retracte en esos casos, tiene que continuar la investigación porque pueden ejercer algún tipo de presión en contra de la víctima para que se retracte. Entonces, por eso el Estado dice, como eres menor y eras su estudiante, aunque tú digas que no fue cierto, tengo la obligación de estudiar y este tipo se me queda un año en la cárcel. Pero imagínense lo que le cambia la vida a una persona durar un año en la cárcel por un delito que no cometió. Porque el Estado es tan garantista ahora con las mujeres que que nos cree a ojos cerrados. Yo creo que ahorita a nosotras, las que somos mamás y a los que son papás, con estas normas sociales nos toca imponerles a nuestros hijos la sensibilidad de que piensen el alcance de sus palabras. Más allá de que en lo jurídico se vaya a regular estas sanciones, que inclusive ya se pronunciaron en contra de la prisión preventiva oficiosa como violatoria de derechos humanos, en lo que eso llega a nuestro sistema jurídico, socialmente tenemos que hablar con nuestras hijas y decirle, si tú acusas a alguien de agresión sexual, le vas a destruir la vida, le vas a destruir su familia, le vas a destruir lo que sea que tenga en ese momento. Si no es verdad. Pero también tenemos que fomentar a nuestros hijos de decir, si sufres algún tipo de agresión, tienes que denunciarla sí o sí, porque no puede quedar impune. Nuestra sociedad ya no está para quedar impunes. Entonces, lo que decía Gaby, claro que ha sido tema de debate durante muchos años. ¿Por qué si eres mujer te protegen y por qué si eres hombre eres culpable? Porque ¿qué hubiera pasado si en el caso de la señora que golpeó Fofo Márquez, en lugar de ser Fofo Márquez, hubiera sido una mujer? Es más, hasta chistoso hubiera sido. El video hasta chistoso y mira cómo la agarró y cómo la dejó. Y listo, no pasa de ahí. A lo mejor una multa, reparación del daño en el momento y cada quien a su casa, ¿no? No creo que la sociedad hubiera dicho, sí, la quería matar. Acuérdense que las mujeres también pueden ser procesadas por feminicidio, ¿eh? Porque el odio de una mujer a una mujer existe por género. Entonces, no creo que una sociedad hubiera dicho, sí, que la procesen por feminicidio, porque la pudo haber matado. No,
Aunque si bien la agravante es que el hombre tiene más fuerza que la mujer también es capaz de matar. Y la mujer también tiene medios para violar y para matar, ¿no? Porque en el caso de un asunto de un niñito violado, porque inmediatamente brincan los hombres como sospechosos. No, es que estaba con la mamá y el papá. El papá fue, el novio de la mamá fue, el hermano fue. O sea, ¿por qué nunca pensamos primero como una figura de mujer que pudo haber hecho una violación? Las mujeres también violan. Y las mujeres violan mujeres y las mujeres violan hombres también. Entonces sí falta mucho por regular esta figura, Gaby. Tienes toda la razón. Creo que Mari también dio un punto muy importante porque la sociedad y el socialismo punitivo es tan lesivo, sobre todo con las figuras masculinas, ¿no? Eso yo creo que es algo que tenemos que analizar y pues que queda todavía por camino por recorrer. La prisión preventiva oficiosa, ¿ustedes conocen esta figura, compañeras, como tal? No, Bueno, en el derecho ¿Cuál? penal, prisión preventiva oficiosa. ¿Conoces la diferencia de la prisión preventiva oficiosa de la prisión preventiva justificada? Sí, bueno, no sé si estoy bien, pero A a ver, ver, la oficiosa es la que ha implementado últimamente el gobierno, lo que acaba de decir, y la justificada es que puede llevar su proceso por fuera, no, porque ambas son prisiones. ¿no? No, mira, la figura de prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar. Cuando vean derecho penal, se los van a enseñar. Las medidas cautelares son las consecuencias que van a tener y cuál va a ser la medida para que el gobierno garantice o la autoridad garantice que que alguien se sujete a un proceso. Las prisiones preventivas oficiosas están en un catálogo del Código Nacional de Procedimientos Penales de delitos graves. ¿Qué significa? Que si tú eres sospechoso de un homicidio, de una violación, de un secuestro, de una extorsión, te tienen que detener para investigarte, porque es la única manera en la que el Estado se asegura de que te sujetes al proceso y no te vayas. Pero también existen delitos que no son tan graves, ¿no? Como este peculado en los delitos de corrupción, que no son tan graves vistos ante la sociedad, pero como eres un gobernador que ganó mucho dinero y tienes el dinero suficiente para sustraerte de la acción de la justicia, te tengo que imponer la medida de prisión preventiva justificada. No me la dan como obligatoria. Lo oficioso es obligatorio. La prisión preventiva oficiosa es una prisión preventiva, o sea, es una medida cautelar de prisión obligatoria. Tú tienes que ir a la cárcel sí o sí por esos delitos. Y la justificada es que no necesariamente tiene que ser prisión, pero en tu caso en específico, sí puedo justificarle al juez una prisión porque tienes tanto dinero que te puedes ir a las Bahamas mañana en un jet privado y nadie se da cuenta. Entonces, para sujetarte a este proceso, mejor te detengo, te congelo tus cuentas. Esa es la diferencia, las dos son prisiones, solo que una prisión es obligatoria por los delitos graves y otra prisión está justificada aunque no sea un delito grave, pero existen medios para que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Sí? ¿Queda claro un poco estas figuras? Esto lo van a Eh, ver en penal de cualquier forma, ¿eh? la justificada puede ser, como ejemplo, la corrupción, dice. Sí, Ah, ok. sí, hay Y la delitos. oficio- ok, sí, sí. Hay delitos que no imponen como medida cautelar. La medida cautelar, acuérdense que son las sanciones. Bueno, lo que se sujeta al proceso. Para que les quede un poco más familiar, existe medida cautelar de un brazalete. Hay gente que dice, no te voy a detener, pero te voy a poner un brazalete de localización y voy a saber todo el tiempo en dónde estás. Y si veo Ah, que cruzas el límite de la frontera, te detengo y te meto a la cárcel. Y ahí vas a llevar tu proceso. Hay otra medida cautelar que es ir a firmar una vez a la semana al juzgado, ¿no? Te dicen, ok, por robo simple, pero necesito que mientras tú estés en este proceso y llegues a tu sentencia, que puede durar años, todas las semanas, todos los miércoles a las 4 de la tarde vas a venir a firmarme de que sigues en el país. ¿Qué pasa si no va una semana a firmar?
ya violó la medida cautelar y entonces hay que imponerle otra que puede ser prisión preventiva justificada, porque ya no estoy seguro de que él se vaya a ir. Ya no vino a firmarme hoy, ya no vino a firmarme 2 semanas. ¿Saben qué? Quieren una orden para que se esté sujeto al proceso en una prisión preventiva justificada, aunque su delito no lo amerite. ¿Ok? Las medidas cautelares son esas, la imposición de reparación. Todas estas medidas cautelares están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Déjenme les digo otro ejemplo. Entonces, las medidas cautelares son todas las que buscan proteger el proceso penal para que una persona se sujete, evitando que se vaya y evitando con esto daños irreparables o reparación a la víctima. De las medidas cautelares, pues es la congelación de cuentas, que dicen, ok, no, estoy seguro que, bueno, estoy casi seguro que no te vas a ir del país, pero para asegurarme que no te vas a ir, te voy a congelar tus cuentas y no puedes mover tu dinero. Esa es otra medida cautelar. Entonces, estas son todas las figuras. Cuando es medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es que esa prisión es obligatoria para el Estado. Tienes que estar sí o sí en la cárcel por el delito grave, porque están clasificados como graves que cometiste. Miss, Dime, Mari. ¿en qué libro puedo encontrar todo eso que me está diciendo? Porque traté de anotarlo, pero no sé si lo anoté bien, porque lo anoté muy rápido. Mira, no te preocupes. Yo les recomiendo que compren un libro que es una joya. El Ajá, autor es del maestro Camilo Constantino. Se ajá. llama... es muy, muy buen libro ese. La verdad es que creo que cuando estudié yo la carrera era uno de mis favoritos. Y se llama... Déjenme les digo el nombre exacto. Ah, ok. Yo ¿Es tengo el de uno derecho de penal para principiantes? principiantes. Yo tengo de principiantes de derecho penal. A ver, ¿dónde está? Ese, Derecho Penal para Principiantes del doctor Camilo Constantino. Eh, Si les gusta la materia penal y quieren entenderle más, creo que ese libro está hecho a la medida para los estudiantes, porque aparte es muy amigable y es un muy buen libro. Les va a explicar todos los procesos, desde que el policía llega a la escena, cómo recogen la evidencia. ¿Ya lo tienen ustedes ese libro? Qué bueno, aprovéchenlo y léanlo, porque de verdad es muy bueno, muy, muy buen libro. ok, Entonces, ahí, Mari, puedes encontrar ese tipo de información. Obviamente, si quieres profundizar en todo esto, te puedes ir al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? ok. Y en el artículo 200 de medidas cautelares, bueno, puedes buscarlo como medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales o el catálogo de prisión preventiva oficiosa, bien específicamente, si lo quieres estudiar. Ya de Ujú, ahí puedes profundizar en el estudio que tú decidas. ok. Bueno, entonces, esto fue las reglas éticas, las normas éticas, perdón, estamos con la normativa. La normativa, las normas éticas son reglas que se basan en la reflexión y deliberación para guiar las conductas humanas en situaciones complejas. ¿Cuáles son los criterios de la ética? La reflexión. La reflexión, el hecho de que seamos abogadas, ¿no? Que seamos abogadas, van a ser abogadas muy pronto. Y el hecho de que su criterio de ética esté bien, las hace sentir bien con ustedes mismas. No, el hecho de saber que yo no estoy corrompiendo, que yo no estoy ofreciendo moches a los jueces, el hecho de que yo sé que puedo estudiar para sacar un asunto importante y que con el simple hecho y el mérito de estudiarlo puedo fundamentarlo bien, no necesito darle un moche a alguien, eso me hace sentir bien y en reflexión conmigo mismo me hace sentir bien. Entonces, estos criterios de la ética se basan en eso, en tu ética personal, en tu ética profesional. Son situaciones de comportamiento que uno mismo tiende a exigirse, ¿no? La ética de los servidores públicos, por ejemplo. Hay servidores públicos que tienen ética y tienen mucho tacto para hacer su trabajo, y hay otros servidores públicos que no tienen ética. No significa que caigan en un delito, pero significa que sí existe algún tipo de situación que va en contra de los códigos de conducta éticos. ¿Sí? Hay Miss, abogado. Dime, María. una pregunta.
Dime. respecto a eso, si hay un compañero que te hace bullying laboral legalmente, ¿de Ujú. qué manera lo puedes frenar? Ah, pues levantar una denuncia. Es que, Ajá, mira, el moving o ahorita el acoso laboral ya es un delito. ok. Ya no es nada más un criterio de ética. La ética me refiero cuando actúas de manera incorrecta para ti, para tu reflexión y para tu persona. Cuando tú ya invades a una persona y ya le estás haciendo un bullying y ya inclusive estás generando algún problema dentro del trabajo, ya puedes denunciarlo. Una dentro de Ujú, las instancias de la empresa o de la institución ante el órgano interno de control, si trabajas en una institución pública o en recursos ujú, humanos de una empresa. De ahí puede ser la primera denuncia. Pero ujú. Se no es un estatuto. corta mucho mis... ¿Mande, Gaby? No, se le activó su micrófono. Entonces, órgano interno de control, recursos humanos. Se Sí, corta ¿Qué ley te mucho. protege como empleada? ¿perdón? ¿Qué leyes te protegen como empleada cuando el compañero te está haciendo bullying, te está ofendiendo de manera lasciva? Te vas de lo más a lo menos primero, porque existe un principio de definitividad, agotas lo menos primero, que son los reglamentos internos de la institución o de la empresa. Existen Ok. protocolos específicos si estás en una institución privada de la empresa que tiene que tomar sí o sí para atender este tipo de casos en recursos humanos. Ellos evalúan la situación y si consideran grave, te ayudan a denunciar o te dicen, te orientan para hacer tu denuncia en contra del acoso laboral que estás sufriendo. Si es una Ok. institución, también tiene protocolos para actuar en los órganos internos de control, inician una investigación en contra del servidor público y evalúan los datos de prueba que tú les ofreces o si existen testigos, evalúan la situación y ven si le escalan para alguna sanción, ya sea administrativa, una falta grave o no grave del servidor público. Mm, Sí, pero depende de que si estás hablando del sector público o privado. Sí existen obviamente sanciones. Lo primero que yo sugeriría sería irte al Departamento de Recursos Humanos, activar el protocolo, porque deben de tener un protocolo. Ahorita ya se los exigen, es una norma inclusive. ujú, Entonces, activar el protocolo en la norma. Si eres mujer y si el acoso ya brinca un acoso sexual también tiene ujú. que tener una actuación específica para ese asunto. Ahora, hace poco me llegó un asunto de una chica que me decía, oye, quiero levantar una denuncia por acoso laboral, no, por acoso sexual, me dice, en contra de mi compañero del trabajo. Sí, sin problema. Empiezo a checar cuando ella me hace la narrativa de los hechos, le digo, es que esto no es acoso, esto es abuso sexual, porque ya existe un tocamiento, ya existe una agresión, ya existe, acuérdense que ya una palpación, una nalgada, eso ya es un abuso sexual, ya no es un acoso. Entonces ya ahí es otro delito mucho más grave y se tiene que levantar la denuncia ahora sí correspondiente por un abuso sexual. Entonces ahí depende mucho como del contexto de los hechos, Mari, y de el protocolo que tengan de actuación para esos casos. Mm, de acuerdo. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda que tengan, compañeras? Aquí seguimos. Ya, parece que tuve una falla técnica, discúlpenme. Bueno, ya para terminar con este tema, ¿tienen alguna duda de los puntos que hemos tocado hasta ahorita? No, No, ¿nos recarga sus no, no, no. diapositivas? ¿Perdón? ¿Nos pasa sus diapositivas? Claro, Gaby, con mucho gusto se las hago Miss, llegar. yo le mandé la tarea por correo, pero no estaba tan segura de que fuera su correo. Ok. Me las mandaste, si no me equivoco, el viernes Sí, creo que sí, por la y noche. el 21. La recibí, Gabriela Jiménez la recibí el 21.
De hecho, fue uno de los Gracias. trabajos que me parecieron extraordinarios, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias, Luz. Bueno, entonces, La de sí, mi María amor, Jesús también. el ¿Recibió tuyo la de fue, María Jesús? fue el primero que recibí, Mari. Tú fuiste la primerita que abrió con todo Ajá. eso. También me gustó mucho tu trabajo. Muy bien, gracias. Obviamente voy a tomar en cuenta toda la información que ustedes utilizaron. Me gustaron cómo lo hicieron, muy amigable. Estuvo bastante bien hecho. Bueno, compañeras, entonces nos vamos con las últimas, las normas religiosas. Estas no tienen nada que ver con el Estado. No tienen nada que ver con el Estado. Estas definitivamente no pueden ser no, ven de ahí arriba. Estas no tienen ningún tipo de consecuencia legal, ni tienen medidas cautelares, nada, ¿no? Porque esta sí es dependiendo de las normas y la religión que cada quien tenga. Aquí sí hablamos son las reglas que se basan en la fe y en las creencias de una religión para guiar la conducta humana. El hecho de que yo tenga una religión distinta a la que tiene Giselle, por ejemplo, no significa que las dos vayamos a seguir el mismo criterio para realizar nuestras acciones o nuestras obras. A lo mejor mi religión no me pide que yo vaya todos los días a tocar las casas para dar pláticas. Esa no es mi religión. La de ella sí. Y en su religión puede que tenga consecuencias si no lo hace. Pero a mí no me va a afectar en nada si ella lo hace o no dentro de su religión. Sí, estas normas y los criterios de estas normas se basan en fe y creencia de un ser supremo. Generalmente, cuando nosotros hablamos de religión, pensamos que inclusive así se dice, compañeras, las consecuencias no vienen del pueblo, vienen de Dios, ¿no? Mucha gente así lo ve. Cuando hablamos de normas religiosas, se refiere a esto. Son obligatorias para la comunidad religiosa dentro de esa religión. Pero mi religión católica no pueden imponerle a la religión cristiana que tiene que hacer lo mismo que hacen en mi religión. No, porque son dos comunidades diferentes. Si bien cada una tiene sus reglas, si bien cada una tiene sus creencias y cada una tiene sus criterios, una no tiene que ver mucho con la otra, ¿sí? Con las comunidades. En estas no existen sanciones como tal sociales, ni éticas, ni económicas. Toda la gente que tiene estas creencias religiosas se basa en pensar que existe un ser supremo en la religión que sea, que existe un ser supremo que te beneficia o te perjudica si actúas conforme a las leyes religiosas. Entonces, esas son las normas religiosas. Pueden tener sanciones, generalmente son espirituales, ¿no? De decir, híjole, es que tengo un problema y ahora me siento pecador y me siento me impuro, ni siquiera puedo ir a recibir la comunión porque no me siento capaz, ¿no? Necesito primero hacer un proceso religioso para volver a comulgar, en el caso de los católicos. A esto se refiere con estas sanciones. Las clasificaciones, las normas religiosas, bueno, creo que todos conocemos el libro religioso más importante del planeta, que es la Biblia. Está traducida en muchos idiomas y cada religión la ha tomado y la ha adecuado a sus creencias. Existen otros, por supuesto, pero creo que la Biblia es la más común. Y las normas religiosas en particular o las sanciones religiosas en particular. Hay rituales, hay personas, bueno, como les decía, ¿no? En el caso de los católicos, que si sienten que cometieron un pecado, no pueden comulgar. ¿Qué tienen que hacer antes? Bueno, un proceso. Ahora me tengo que confesar, ahora tengo que meditar, tengo que tener una penitencia, ¿sí? Que son las consecuencias religiosas. ¿Cuáles son las penitencias? Vas a rezar 10 Aves Marías. En alguna ocasión he escuchado que luego les dicen, ahora los padres modernos, ¿no? Los sacerdotes modernos le dicen, como penitencia te vas a ir a repartir 50 sándwiches a los hospitales. Es parte de una penitencia. ¿Qué pasa si no la cumples? Nada, legalmente nada, ¿no? Espiritualmente puede que sientas que fallaste dentro de tu religión. Espiritualmente puedes tener un bajón de decir, híjole, es que le estoy fallando a mi ser supremo. Pero socialmente tampoco tiene ningún tipo de consecuencia. O sea, yo no voy a condenar a lo mejor a Mari por decir, híjole, no hizo los 10 Aves Marías que le dijo el padre, ni llevó los... No, eso es algo espiritual, eso es algo muy dentro. Pero también existen esas normas religiosas.
Hay unas muy extremistas en otros países, compañeras. Yo les hablo específicamente del nuestro, porque tenemos libertad de religión y de creencia. En otros países no. Entonces, bueno, eso ya le tocará a cada país resolverlo, pero al menos en México las consecuencias son espirituales. Y estas son las normas más comunes en nuestro país. Es la normativa, la social, eh, la social, la religiosa, la ética, la moral y la jurídica. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, compañeras, pues con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por estar atentas, muchas gracias por ser puntuales. Recuerden que la siguiente semana sí nos toca clase. Ya estamos a 3 clasecitas de terminar. Voy a hacer la siguiente clase con temas igual de socialismo punitivo. Vamos a hablar un poco de redes sociales para que vayamos viendo cómo las ciencias políticas también se van involucrando ahora y van actualizándose y evolucionando con las nuevas figuras, ¿no? Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Por ahorita les agradezco mucho su atención y como siempre es un gusto verlas. Muchas gracias, maestra. Que tenga Muy un bueno su excelente clase. fin de semana. Gracias, nos vemos el otro fin de semana, chicas. Nos regalan sus diapositivas. Claro, Muchas Gaby, ahorita gracias. les paso a Carlita. Muchas gracias, maestra. Gracias. Que tenga Gracias a buen fin. ustedes. Bonito fin de semana, chicas. Bye. Gracias.